En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, amados. Continuamos hablando sobre la gracia de Jesucristo y de la salvación que Él provee para todos nosotros. Hoy hablaremos sobre un tema importante, porque la gente, a causa de muchas divisiones que hay en la iglesia, denominaciones, están confundidas. Algunos preguntan, ¿y quién es un verdadero cristiano? Y hay algunas personas que asisten a ciertas iglesias o religiones pseudocristianas que ellos dicen que son cristianos. Pero existe en la Escritura enseñanzas que nos hablan verdaderamente de lo que es un cristiano. ¿Cómo podemos nosotros discernir que si una persona es o no es cristiana, aunque ella declare enfáticamente que es cristiana? Puede ser que esté sinceramente equivocada esa persona. Pero en las Sagradas Escrituras está bien claro quién es un verdadero hijo o hija del Señor. Hay marcas, hay evidencias que nos indican que ciertamente esa persona que dice profesar fe en Cristo ha nacido de nuevo y es un verdadero cristiano. Bueno, Jesús habló de ciertas personas que le decían a Él, Señor, Señor. Él les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Jesús estuvo siempre aclarando quiénes eran los que iban a entrar al reino de Dios y al cielo y quiénes no. Él estuvo diciendo que para entrar en el reino de los cielos era necesario que reconocieran el señorío de él sobre la vida de los demás. Bien, en primer lugar, ser un verdadero cristiano es ser creyente en Cristo. El Señor en la Gran Comisión dijo, vayan, prediquen el Evangelio. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Pablo expresó que la fe en Cristo, la fe en Dios, la fe en el Evangelio es lo que salva. Y dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y más específicamente por la palabra del Evangelio, de las buenas nuevas. Por esa doctrina que describe quién es Cristo, su obra, su enseñanza y sobre todo su muerte expiatoria en la cruz. Así que no es creyendo en una determinada doctrina, no es creyendo en una determinada religión o iglesia. La verdadera fe que salva, amigo y amiga y hermanos, es la fe en la persona de Jesucristo. Por eso en la Gran Comisión dice, el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Así que el Evangelio es predicado por todo el mundo, para que la gente se escuche quién es Cristo, porque es necesario entender y comprender que el Evangelio, el contenido del Evangelio es la misma persona de Jesucristo. Predicar el Evangelio, predicar para que la gente se salva, es presentar a Cristo a las demás personas.
como en el libro de los Hechos, se dice que los apóstoles y los evangelistas predicaban a Cristo, predicaban a Cristo. Así que la primera evidencia de que una persona es cristiana es que ella profesa una fe personal en Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. En todo lugar, en todo continente, nación, pueblo, en todo lugar que se cree en Cristo, esa persona es un creyente en Cristo y esa persona es verdaderamente cristiano. La otra marca es que el Señor nos llama no solamente a creer en Él para que nuestros pecados sean perdonados, sino que también nos llama a creer en Él y a asumir un compromiso con Él, un yugo, un compromiso, porque Dios siempre estableció normas y estableció vínculos con sus criaturas. Los pactos eran documentos legales donde Dios se comprometía a conceder beneficios a los seres humanos y los seres humanos establecían un pacto o aceptaban el pacto de Dios y se comprometían a cumplir las cláusulas de ese pacto, es decir, un compromiso. Cristo le hablaba a las multitudes y les decía: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame todos los días. Está entonces el Señor estableciendo ciertas condiciones, ciertas normas, un cierto compromiso con los seres humanos. ¿Me quieren seguir?, preguntaba el Señor. ¿Quieren venir en pos de mí? Y entonces el Señor establecía las condiciones. Deben de creer en mí y también deben de negarse a sí mismos. Ustedes no pueden vivir para sí. Alguien puede decir: yo soy cristiano, y esa persona no vive para Cristo, sino que es una persona que vive centrada en sí misma. Entonces es una evidencia de que esa persona no es un verdadero cristiano. No se puede, hermanos y hermanas y amigos que me escuchan, no se puede ser cristiano sin compromiso alguno. Durante todo el tiempo de la predicación del Evangelio, que ya tenemos más de 2000 años, multitudes y multitudes han pretendido seguir a Cristo o ser cristianos, pero sin compromiso con Él. Entonces eso es prácticamente imposible, porque el que ha nacido de nuevo, el que conoce a Cristo, el que se ha entregado total y absolutamente a Cristo, no puede vivir para sí. Si usted está viviendo para sí misma o para sí mismo, eso es una evidencia de que usted no es de Cristo, porque Cristo estableció las condiciones desde el principio. Él veía las multitudes que venían a Él, y esas multitudes que venían a Él tenían varios motivos para acercarse al Señor. Algunos es que habían comido los panes y los peces que el Señor había multiplicado. Otros venían a Cristo para recibir un favor y un beneficio de Él, como por ejemplo ser sanados de sus enfermedades. Otros porque creían que en Cristo podían tener grandísimos ganancias y beneficios. Pero el Señor, al ver todas estas multitudes que venían a Él, el Señor les estableció sus condiciones. Él veía las multitudes, pero no confiaba en las multitudes. Y Él les decía: el que quiera venir en pos de mí, o sea, el que quiera ser
creyente, el que cree en mí, el que quiera venir en pos de mí, el que me quiera seguir, entonces debe de asumir esta actitud correcta, decía el Señor. No puede de ninguna manera vivir para sí mismo. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo significa comprender que la vida no gira alrededor de nuestros propios intereses, que nosotros no somos dueños de nuestra vida. Debemos de entender, hermanos, y comprender que Cristo pagó un precio por nosotros en la cruz, que Él nos compró con su sangre, con su sacrificio, que nuestro cuerpo, alma y espíritu, que nuestra mente, nuestras motivaciones, todo lo que nosotros somos como persona, todo lo debemos de entregar a Cristo, vivir para Cristo, morir también para Cristo, sea que vivamos, dice Pablo, sea que muramos, del Señor somos, a Él le pertenecemos. Por lo tanto, nuestra vida no puede centrarse en nosotros mismos. La verdad es que el hombre está centrado en sí mismo, es egocéntrico por causa del pecado. El hombre vive para sí en este mundo. Dios no cuenta para los seres humanos incrédulos, pero cuando llegamos a creer, entonces el yo nuestro es quitado del trono y Jesucristo viene a nuestra vida para ser dueño de nuestra vida, para ser el Señor, para conducirnos por caminos de justicia y de santidad. Así que si usted se hace un examen a sí mismo, hermano y hermana, y usted nota que Cristo no ocupa el primer lugar en su vida, que todo lo que usted hace es para sus propios intereses, para sus propias ganancias, y que todo lo que hace está centrado en sí mismo, entonces esa es una evidencia que usted no conoce a Cristo y que no es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano ama profundamente a Cristo, está profundamente agradecido con el Señor y ese agradecimiento lo impulsa a vivir para el Señor y a renunciar a sus propios intereses. Ese cristiano o cristiana ora y le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Estoy dispuesto, Señor, a vivir para ti y a hacer siempre tu voluntad. Eso es lo que Cristo hizo cuando vino a la tierra. Él dice: yo he venido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Así que una de las marcas de un verdadero cristiano es aquel hombre o mujer que se entrega totalmente a Cristo, vive para Cristo, y esa persona ya no vive para sí, ya no está ella en control de su vida y en el centro del trono de su vida. Es cristocéntrica ahora, no es egocéntrica esta persona. Esa es la condición que Cristo establece y es una condición primaria. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa expresión segunda o tercera, tome su cruz y sígame, lo que está diciendo el Señor es que el compromiso de vivir para el honor y la gloria de Cristo y de Dios es hasta el fin, es hasta la muerte, independientemente cómo muera esta persona. La mayoría de los cristianos vivimos y morimos sin conflictos algunos, pero hay culturas, hay países y hay tiempos en que los cristianos fueron perseguidos hasta la muerte.
Y Cristo dice, mantengan su compromiso conmigo hasta la muerte. Hay un texto que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que ser un cristiano es estar totalmente comprometido con el Señor, vivir para el Señor, no para sí mismo, estar dispuesto a ser fiel al Señor aún en las últimas y más graves consecuencias, como ha sucedido en ciertos tiempos de la historia del cristianismo, que los cristianos han sido perseguidos, han sido capturados, han sido torturados y han sido sometidos a la muerte. Y ellos no renunciaron nunca a su fe con el Señor, porque habían establecido previamente un compromiso. Si usted no se compromete con Cristo, si usted no ofrece totalmente su vida al Señor, a usted le será imposible poder agradar a Dios y vivir para Dios y para Cristo. No podemos vivir una vida sin compromiso. Es cierto que en el mundo la gente procura evadir toda clase de compromiso, de yugo y de responsabilidad, pero en Cristo no podemos de ninguna manera vivir así. Estamos comprometidos con Él y nuestro compromiso implica situaciones extremas y graves, como por ejemplo que haya una persecución y que los que nos persiguen nos conminen a nosotros diciendo, renuncia a Cristo y te damos la vida. Así ha sido a través de toda la historia cuando la iglesia ha sido perseguida y los cristianos han permanecido firmes, han decidido no negar a Cristo, sino que ser fieles hasta la muerte. Han muerto a causa de su fe en Jesucristo. Han ciertamente tomado su cruz y seguir a Cristo. Eso es ser verdaderamente cristiano. Y también ser verdaderamente cristiano es ser un discípulo de Cristo. Pero eso lo vamos a plantear, lo vamos a estudiar el día de mañana. El día de mañana vamos a hablar no solamente del compromiso con Cristo, de la fe en Cristo, sino también del hecho de que nuestra vida tiene que ser conformada de acuerdo a los mandamientos, estatutos, enseñanzas y principios de vida establecidos en las Escrituras. Y que nosotros tenemos que ir a esas Escrituras para estudiarlas, para saber cuál es la voluntad del Señor para con todos nosotros. Eso lo vamos a estudiar el día de mañana. Por eso es que el Señor llamaba a la gente y les decía, el que quiera ser mi discípulo. Bueno, ser discípulo y ser cristiano es la misma cosa, porque a los discípulos se les llamó también cristianos y ahora es el término más común para designar a los que tenemos fe en Cristo y vivimos para Cristo y estamos comprometidos con Cristo. En las iglesias suele decirse, este es un cristiano comprometido, aquel no, pero la verdad es que el 100% de la membresía de la iglesia deberíamos todos estar comprometidos con Cristo, porque eso es una marca, una señal, una evidencia de que somos salvos y que somos cristianos. Y si usted no ha vivido comprometido con Cristo, yo dudo de su salvación, yo dudo de que usted sea cristiano, porque esa es una condición básica establecida por Cristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mañana continuaremos hablando. Mientras tanto, pongámonos de rodillas y confirmemos
reafirmemos nuestro compromiso con Cristo. Que Dios le bendiga y le guarde a usted. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.